Hola, hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a estar viendo cómo tú puedes comenzar a vender en Amazon FBA desde cero. Así que si tú has querido entrar a iniciar este gran negocio, pero quizás tienes muchas dudas, te aseguro que este video es para ti. Quédate viendo hasta el final, vas a aprender bastante. Y sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno amigos, lo primero es cómo funciona este negocio de Amazon FBA y cómo es que se trabaja en la cuestión de los productos, etcétera. Aquí estamos en Amazon Estados Unidos y como puedes ver, supongamos que tú buscas algún producto, date cuenta que estamos buscando este cangrejito electrónico para bebés y pues aquí hay muchas personas que están vendiendo este producto. Date cuenta cómo hay diferentes precios. Este está en $19, este en $20, $22, 22, $18. Pero en sí quiero que veas cómo viene siendo el mismo producto que están vendiendo todos. En resumen, todos están vendiendo el mismo producto, solamente le cambian algo del diseño, pero realmente es el mismo producto. Entonces aquí lo estamos viendo. Date cuenta cómo mucha gente vende el mismo producto. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Bueno, lo que hacen ellos es que lo compran en China, en este caso en la plataforma de Alibaba, lo compran a un precio barato con un proveedor y lo mandan a los almacenes de Amazon FBA. Entonces, Amazon recibe este producto y se comienza a publicar el producto. Cuando una persona busca aquí en Amazon y compra el producto, ya uno no tiene que enviar el producto, sino que Amazon lo va a estar mandando por ti. Eso es lo que significa Amazon FBA, que Amazon envía el producto por ti para que pues ya tú no tengas que preocuparte por estarlo enviando. Entonces, supongamos que una persona entra aquí, vamos a abrirle una nueva ventana, ve las imágenes, etcétera, y lo compra. Entonces Amazon pues ya le va a estar enviando ese producto. Ahora date cuenta cómo aquí en la parte de abajo hay este botoncito que dice nuevo y usado y ahí te está diciendo que de 5 personas. Si le damos clic, acá nos van a estar apareciendo otros vendedores que están vendiendo ese mismo producto. Algunos son directamente chinos que venden el producto, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que tú puedes vender este mismo producto, agregar tu oferta y también comenzar a vender el producto. Esto se llama Amazon Arbitraje y también es la forma más fácil de comenzar en Amazon para que puedas pues enterarte de toda la plataforma, realmente aprender a utilizarla, etcétera. Ahora, por ejemplo, supongamos que tú quieres comenzar a vender en Amazon FBA. Si estás, por ejemplo, en Estados Unidos, quieres comenzar con este negocio, si estás en México, etcétera, lo primero que tú debes de hacer es irte a la página oficial de Amazon FBA. En este caso, para Estados Unidos es el.amazon.com y para México es vender.amazon.mx. Por ejemplo, aquí estamos en lo que sería Amazon Estados Unidos y aquí te viene toda la información. Ahora, si no sabes cómo acceder, no te preocupes, simplemente lo buscas aquí en Google y aquí en Google vas a poner Amazon Seller USA, por ejemplo, y aquí te viene toda la información. Ahí date cuenta, dice cómo vender en Amazon, guía para principiantes, y también aquí abajito tienes, por ejemplo, de México. Supongamos que también quieres vender en México, solo aquí en Google pon vender en Amazon México y también te va a estar apareciendo toda la información. Ahora, si tú, por ejemplo, quieres comenzar a vender en Amazon pero en México, créeme que lo puedes hacer, es bastante fácil. Por ejemplo, aquí estamos en la página de Amazon Estados Unidos y para que tú puedas vender aquí en Amazon FBA, recuerda que necesitas una serie de requisitos para que puedas abrirte una cuenta. La ventaja que tiene ahorita vender en Amazon México es que te puedes registrar y no vas a pagar mensualidad. Recuerda que aquí en Amazon
para que tú puedas vender es necesario que pagues una mensualidad. En el caso de México es de 599 pesos mexicanos y vas a acceder al plan que se llama plan profesional, y en el caso de Estados Unidos es de $40 al mes que tú vas a estar pagando. Por ejemplo, si tú quieres vender aquí en Amazon México, acá arribito dice cuánto cuesta y es el plan profesional de ventas, y date cuenta cómo vas a tener un año sin tarifa mensual. Después de 12 meses, ahora sí Amazon te va a comenzar a cobrar, pero lo más importante es que puedes iniciar sin pagar mensualidad, y eso te va a dar tiempo para que tú puedas pues comenzar a enviar tus productos, comenzar a ver cómo funciona la plataforma, etcétera. Es una gran ventaja que se tiene aquí en México. En Estados Unidos no te dan el año gratis, tienes que contratar pues un plan. En este caso sería el plan profesional de ventas, y recuerda que te va a salir en $40 al mes. Pero créeme que realmente esta mensualidad que te cobra Amazon pues es simbólica. La verdad es que te da acceso a muchísimas herramientas, prácticamente es el plan más avanzado y vas a poder vender sin ningún problema, ya que vas a poder hacer publicidad, etcétera. Ahora amigos, para que tú puedas vender en Amazon FBA, recuerda que Amazon te pide unos requisitos. Muy importante, pon mucha atención aquí. Esto es lo que tú debes de tener, ya que te lo va a ir pidiendo al momento que tú te registres. Te va a pedir nombre del titular de la cuenta, en este caso sería tu nombre. Recuerda que todo tiene que estar a tu nombre y también la dirección tiene que coincidir, de lo contrario no te van a aceptar la cuenta. Una clave interbancaria, correo electrónico y número de teléfono celular, tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. En Estados Unidos solamente te aceptan tarjeta de crédito. Recuerda, y aquí Amazon te lo pone, en el caso de México vas a estar recibiendo 12 meses gratis y después te van a estar cobrando 600 pesos al mes. También lo que es información de la empresa, en este caso puede ser persona física o también si eres una empresa, te van a estar pidiendo todos los documentos de la empresa. También para que puedas verificar tu identidad te piden una identificación oficial, puede ser INE, pasaporte o licencia. También lo que es el número de RFC de la persona o de la empresa, comprobante de domicilio que no sea mayor a 90 días, estado de cuenta bancario. Recuerda, antigüedad mínimo de 3 meses, y aquí viene un punto muy importante, debe de coincidir con el método de depósito que se ingresará. También lo que es la dirección tiene que coincidir, lo que yo te comentaba. El nombre de la persona también debe de coincidir, así que es muy importante que tu nombre y tu dirección coincidan en todos los documentos para que te puedan aceptar la cuenta sin ningún problema. Y por último, la constancia de situación fiscal, en este caso el SAT en México, o pues los documentos para pagar impuestos si estás en Estados Unidos. Y listo amigos, una vez que tú tengas todos estos documentos, ahora sí simplemente, por ejemplo, te vas acá a la página de vender en Amazon y vas a darle clic aquí y vas a seguir el proceso de registro. Aquí en la parte de abajo dice crea tu cuenta de Amazon. Yo te recomiendo que te crees una cuenta nueva para vender en Amazon, no que uses con la que normalmente compras. Entonces te creas la cuenta nueva y aquí vas a comenzar el proceso de registro, y cuando tú vayas haciendo el proceso de registro te van a ir pidiendo los documentos para que tú los puedas ir anexando, y ya de esta manera amigos vas a poder tener tu cuenta en Amazon. Recuerda que si entregas los requisitos sin ningún problema, pues lo más seguro es que te acepten la cuenta en Amazon. Te estarán avisando por un correo electrónico. Ahora recuerda que Amazon te va a estar cobrando lo que son comisiones por cada producto que tú vendas. Es importante que tú los conozcas, y aquí en la página principal, en este caso estamos en vender en Amazon México, acá nos dice cuánto cuesta y tenemos tarifas por referencia. Si le damos clic vamos a ver en este caso lo que te va a estar cobrando Amazon por el producto que tú vayas a vender. Son las tarifas a partir del 8% y va a depender de la categoría. Supongamos que tú vas a vender zapato o ropa. En este caso estaría en esta categoría, te van a cobrar un 15% por cada producto que tú vendas. Si por ejemplo vas a vender alguna laptop o algo de electrónica, estaría aquí en electrónicos, te cobran un 10% de comisión, y así tú puedes ir viendo y ir ubicando en qué categoría
va a estar tu producto para que tú sepas pues el porcentaje de la tarifa que Amazon te va a estar descontando. También importante aquí que tú puedes vender en Amazon Estados Unidos o también en Amazon Canadá. En el caso de México puedes vender, como te comento, enviar tu producto a USA o a Canadá sin ningún problema. También esa es una gran ventaja y también te va a cobrar Amazon tarifas de gestión de logística. Eso se aplica también para USA, para México, etcétera. Recuerda que nosotros mandamos los productos a los almacenes de Amazon para que cuando alguien compre, simplemente Amazon ya les envíe el producto. Entonces esto no es gratis, sino que Amazon te lo cobra y pues se llama tarifa de gestión de logística, y acá abajo te van a estar cobrando dependiendo el paquete, si es un sobre, si es una medida estándar, si es una caja grande, etcétera. Aquí te lo van a estar cobrando dependiendo el peso. Esta sería la tarifa por unidad. Ahora también recuerda que te van a cobrar tarifas por inventario. Recuerda que pues el producto se guarda en una bodega y eso te cobran inventario. Realmente es un precio bastante económico, entonces por eso no hay ningún problema, ya que es bastante barato. Y esas son las tarifas, amigos. Ahora, algo muy importante es que estas tarifas no es muy importante que tú las puedas sacar de forma manual, sino que hay una herramienta que ya te permite sacar pues todas las tarifas de forma automática, para que tú solamente ingreses el producto y ya te saca las tarifas que Amazon te va a estar descontando. Entonces, una vez que tú sabes esto de las tarifas, ahora sí yo te voy a enseñar la herramienta. Y recuerda, amigos, que tengo mi curso de Amazon en donde te enseño absolutamente todo acerca de este negocio. Es el curso más barato de Amazon por tan solo $49. Créeme que es una excelente inversión y te dejo toda la información en el primer comentario por si te interesa, y continuamos. Totalmente gratis por parte de Amazon para que tú puedas calcular si un producto es rentable o no, para ver si lo puedes vender o no lo puedes vender. Y quizás te estarás preguntando, bueno, ¿y cómo es que funciona esta parte de pues checar el producto, etcétera? Bueno, supongamos que tú tienes en mente que quieres vender un producto en la plataforma de Amazon FBA. Ya tienes tu cuenta, etcétera. Entonces vámonos al ejemplo del principio. Supongamos que quieres tú vender este producto en Amazon Estados Unidos, lo quieres comprar en China y lo quieres tú también vender aquí. Entonces lo que tienes que hacer es irte acá a Amazon, ver en aproximadamente cuánto lo venden. Aquí, como puedes ver, el precio promedio es de $20. Entonces vamos a estar haciendo el cálculo. Después nos vamos a Alibaba. Recuerda que ya tengo un curso de Alibaba. Ahí te lo dejo en el primer comentario y descripción del video. Entonces aquí en Alibaba date cuenta cómo es el mismo cangrejito. Entonces aquí es donde las personas compran este producto. Cabe destacar que puede haber proveedores que te den un precio más barato. Este solamente es un ejemplo. Aquí, como puedes ver, el precio más barato es de $3.11 y la cantidad mínima son 60 piezas, lo cual está bastante bien, ya que no es mucha cantidad. Entonces supongamos que para comenzar tú dices, bueno, voy a comprar 60 piezas. Entonces la pregunta aquí es, ¿realmente te conviene vender este producto? ¿Vas a estar ganando o vas a estar perdiendo dinero? Entonces lo que tú tienes que hacer, por ejemplo, supongamos que lo compres en $3.11 más el envío, impuestos, etcétera. Supongamos que te salga en $4.11 cada pieza de ese producto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? Nos vamos aquí a la página de Amazon FBA para vender en Amazon, y acá dice precios, en este caso es Amazon USA, y dice calculadora de ingresos. Vamos a darle clic. Aquí, amigos, tenemos esto: calcula tus costos de logística de Amazon. Vas a darle clic en este botón de abajo y te va a mandar a esta ventana. Aquí le das continuar como invitado y aquí tú debes de seleccionar la cuenta en donde vas a vender el producto. Para el ejemplo de este video lo vamos a seleccionar Amazon Estados Unidos y aquí debemos de ingresar el nombre del producto que nosotros queremos vender. Entonces aquí yo voy a estar ingresando el nombre del producto y le voy a dar clic en buscar. Date cuenta cómo me aparecen varios, no necesariamente tiene que ser exactamente el que estamos buscando, simplemente es para darnos una idea. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, darle clic acá en seleccionar. Y bueno, al final seleccioné este de color rojo,
que se parece a este que estamos viendo aquí, que de hecho es el mismo. Entonces aquí, como puedes ver, pon muchísima atención porque viene lo más importante: el precio del producto en el cual lo están vendiendo ahorita, $19,99. Supongamos que tú dices, bueno, este sería como el precio promedio, yo también lo quiero dar en este precio, $19,99. Ok, exactamente lo vas a dar en este precio. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Acá dice tarifas de Amazon y te marca $3,99. Esto es lo que te van a estar descontando por tarifa por referencia, tarifa por venta de artículo. En este caso, variable no aplica. Ok, y el total de las tarifas de gestión de logística te saldría en esto. También lo que es el costo de almacenamiento, ahí te pone lo que sería pues el costo. Después, amigos, a lo último, aquí en la parte de abajo, aquí te está diciendo costo por unidad, $10,09. Esto es lo que Amazon a ti te va a estar descontando por cada producto que tú vendas, y aquí te ponen lo que sería el beneficio neto, te quedarían $9,90. Pero recuerda que de esto le vas a descontar lo que te salió el producto. Entonces aquí tenemos la calculadora. Darle cuenta que $9,90, que es lo que nos queda, le vamos a estar restando. Recuerda que dijimos que le vamos a sumar $1 más por impuestos, etcétera, y vamos a restarle aquí $4,11 y al final te vendría quedando $5,79. Es decir, incluso lo podemos cerrar en $5 por cada producto que tú vendas de estos cangrejitos, ¿ok? Entonces aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que sí habría un margen de ganancia si tú quisieras vender este producto. Y créeme que incluso hay productos que pueden tener más margen de ganancia. Todo va a depender que tú también hagas tu investigación. Y pues habrá personas que $5 pueden decir es muy poquito, etcétera. Pero por ejemplo, si vendes 10, 20, 30 piezas al día, entonces ahí se va juntando la ganancia. Y recuerda que no solamente puedes vender un producto, sino comenzar a vender 5, 10, 20 productos. Y ahí vas a ir viendo que de poco en poco se te va a ir juntando una buena ganancia. Y esto pues es lo maravilloso de vender en Amazon FBA. Como puedes ver, así es como sabemos si un producto va a ser rentable o no, y ya tú vas a tomar la decisión de comenzar. Obviamente recuerda que pues aquí traería 60 piezas, no me voy a abalanzar para comprar más piezas hasta que se me termine el inventario, y de poco a poco tú le puedes ir sumando el inventario. Si de repente ves que ya se te vendieron esas 60 piezas rápido, pues compras el doble, y así te vas yendo hasta pues llegar a un punto en el cual se pueda establecer más tu producto. Y bueno, amigos, esta es la plataforma de Amazon Seller Central por dentro. Pues aquí es donde tú vas a estar administrando todos tus productos, dando de alta tus productos. Acá arriba está el menú, catálogo, agregar productos. Puedes agregar los productos para arbitraje o también agregar tus productos desde cero. Esto te lo enseño más avanzado en el curso. Y también acá, como puedes ver, pues el inventario, vas a administrar todo el inventario, que es lo que vimos al inicio, etcétera. También es importante ver porque aquí lo que es Amazon ya implementa herramientas muy interesantes. Aquí, por ejemplo, donde dice crecimiento, tenemos este que dice sugerencia de productos y también explorador de oportunidades respecto a productos. Estas dos herramientas son muy potentes. La verdad es que si las sabes usar, vas a poder encontrar productos, ideas de productos rentables, lo cual está excelente. Entonces ahí lo tienes, amigos. Este sería Amazon Seller Central por dentro. Y si quieres realmente comenzar en este mundo de Amazon FBA, pues créeme que estás en el video correcto y yo te animo a comenzar este gran negocio. Te aseguro que pues valdrá mucho la pena la inversión que tú hagas en conocimiento, etcétera. Así que espero que te haya gustado este video. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. Créeme que me estarías apoyando bastante. También te dejo mi cuenta de Instagram en la descripción y en el primer comentario para que me puedas seguir. Cualquier duda, escríbeme un comentario o contáctame en mi Instagram para que te pueda ayudar. Muchas gracias por ver este video y te veo en el próximo video.